Vamos a detenernos un momento y vamos a conversar un momento referente a la lectura bíblica, que ya la hizo el hermano Gastón al principio, ¿cierto? En San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Y vamos a comprender y entre todos poder tratar de descifrar qué es lo que Jesús quiso decirle a esos tres hombres que decidieron en algún momento de sus vidas, quizás por qué motivación, seguir al Maestro. Y comienzo preguntando en esta hora si tiene algún costo para nosotros seguir a Jesús. Y pregunto también si como discípulos hay que pagar algún precio por seguir al Maestro. Es una respuesta que posiblemente, y eso pretendo que al final de lo que vamos a reflexionar, podamos también entenderlo y arraigarlo en nuestro corazón. Al salir de Galilea, en el relato bíblico, Jesús entra a Samaria y sigue hacia Jerusalén. Pero no todos los que caminaban y seguían a Jesús, quizás algunos junto a Él y otros mirándolo desde lejos, no todos entendían lo que el Maestro predicaba o que el Maestro les decía. Y por cierto que muchos también abandonaban este camino, le dejaban, se cansaban seguramente, o se iban a sus labores habituales, o no sentían el compromiso que en algún instante sintieron de estar con el Maestro. Al comienzo también de su actividad pastoral, Jesús allí en Galilea, llamó a tres hombres, a Pedro, a Santiago y a Juan. Eso también lo podemos ver en este libro de Lucas. Sin embargo, en el pasaje bíblico que vamos a ver en esta oportunidad, estos tres hombres no son mencionados por sus nombres, ni tampoco se sabe a qué actividad se dedicaban o de dónde venían, sino que simplemente son mencionados. De tal modo que podríamos pensar que esto es tiene algún sentido simbólico y Lucas quizás quiso dar ejemplo de cómo Jesús pedía de una forma tan radical de cómo seguir al Maestro. La verdad es que para ser cristiano, o el camino cristiano, o el camino del Evangelio, o seguir a Jesucristo, no es una cosa sencilla. Cuando vemos que todo esto se hace muy liviano, muy ligero, y parece que no tenemos ninguna carga que llevar, o que aparentemente no tenemos ningún compromiso, sino que solamente estamos escuchando y nos alegramos con las canciones y nos gusta leer la palabra, y cuando no hay algo que nos motive más allá, pienso que como cristianos deberíamos tener un poco de una alerta y preocuparnos un poco, porque la verdad es que seguir a Jesucristo trae algunas complicaciones, trae algunas dificultades, y más aún en este tiempo donde estamos inmersos en una sociedad tan convulsionada, donde muchas veces a las cosas buenas se le dicen que están mal y a las cosas que están mal aparentemente están buenas. Entonces el cristiano, nosotros los hijos del Señor, tenemos algún tipo de conflicto al respecto y la carga también la notamos, ¿cierto?, cada día al caminar. Estos personajes que leíamos quisieron seguir al Maestro. Estuvieron dispuestos a caminar junto a Él, pero no sabemos en qué momento ellos o qué motivación tuvieron para acercarse al Maestro, ir allí en la multitud y querer ser uno de los discípulos. Y es por eso que ahora vamos a ver estos tres casos, los vamos a ver como casos. Quizás hay algún abogado acá, sí hay algunos, ¿cierto? Y ellos generalmente ven casos y cada situación tiene un punto de vista diferente o se tiene que estudiar
de diferentes formas. Nosotros vamos a ver estos tres casos de estas tres personas, donde vemos a estos hombres que el primero de ellos es uno que en forma voluntaria va y le dice al Maestro, a Jesús, que quiere seguirle. Y los otros dos inmediatamente son interpelados por el Maestro, por Jesús, y les dice a ellos específicamente que le siguieran. El primer caso en Lucas 9, 57 y 58, ¿cierto? Este hombre va allí en el camino, Jesús, y le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Estoy dispuesto a sacrificar todas las cosas por seguirte a ti, Maestro, porque la verdad que tus palabras me conmueven, han hecho algo en mi vida y quiero, la verdad, que seguirte y ayudarte a pregonar estas palabras hermosas que tú estás entregando al pueblo, a mi gente. La verdad que este hombre se acercó con una oferta más que generosa, o sea, ofrecer su tiempo, su vida para estar con el Maestro, y seguramente en otra circunstancia, o si no supiéramos nosotros este relato bíblico, diríamos, pucha, qué extraordinario este hombre como quiso seguir al Maestro, y nos faltaría más que darle la mano y darle un abrazo y decirle gracias porque estás con nosotros y vamos a caminar en esta misma senda. Pero, amados hermanos y hermanas, las respuestas o las exigencias que Jesús plantea a estos tres hombres, la verdad es que también nos desconciertan, y sobre todo en nuestro tiempo, ahora. ¿Cómo así? Si este hombre quería seguirle, Jesús inmediatamente le manifiesta y le dice, mira, yo no tengo dónde recostar mi cabeza, yo no tengo comodidades, yo no tengo dónde llegar, yo no voy a estar calentito en la noche, porque mi vida es de sacrificio, mi vida es un caminar continuo donde tendré que entregar la palabra y seguramente no tendré dónde alojar. Anteriormente, en este mismo capítulo, podemos ver que Jesús está allí en Samaria, y los samaritanos no quisieron darle alojamiento a Jesús. Él no tuvo, estaba con sus discípulos y le negaron un lugar donde Jesús pudiera posar. De tal forma que creemos que posiblemente por esto mismo Jesús le indica a este hombre y le dice, yo no tengo dónde recostar mi cabeza y no tengo comodidades que ofrecerte para que tú me sigas. Por otro lado también, estimados hermanos, podemos, y al estudiar la palabra, podemos ver que la expresión reclinar la cabeza, del griego clino, recostar o inclinar, para un rabino o judío estudioso de la ley, en sentido metafórico, para ellos podría significar poner toda su inteligencia y energía en el estudio de la ley mosaica, recostar la cabeza, o también recurrir a la ley cuando se trata de buscar luz en tiempos de oscuridad. ¿Cierto? Para un rabino judío estudioso de la ley, esto podría también significar para ellos recostar la cabeza. Como la ley era estudiada como palabra que da a conocer lo que Dios le agrada, fuente de verdad, vida y luz, al judío piadoso, cuando reclinaba su cabeza o reclinaba su corazón, podía y entendía y comprendía que a través del estudio de la ley mosaica ellos podrían recibir del Señor bendiciones y así obtener luz y verdad para su vida. Con este sentido metafórico de Lucas 9:58, acerca de que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, la verdad que no busca, y Jesús lo que quiere interpretar o quizás le quiere mencionar a este hombre, en definitiva, de que el Hijo del Hombre no busca la verdad, la vida y la luz en la ley de Moisés, porque la fuente definitiva de luz y verdad es solamente Él. Y por Él, obviamente, Dios, Jehová.
Por lo tanto, Jesús es mucho más que la ley y todas sus tradiciones. Para este hombre que lo escuchaba, ¿cierto? Y seguramente entendía, es probable que era un estudioso de la ley mosaica, y es probable que cuando escuchó esto de reclinar la cabeza, ¿cierto? Jesús, en forma instantánea, él lo pudo entender de que Jesús iba sobre todas estas tradiciones. Y era mucho más que la ley de la que él podía, donde él se podía afianzar y podía conducir su vida. Para nosotros también, hermanos, muchas veces resulta muy fuerte quizás esta palabra. Y en estos tiempos donde la comodidad para nosotros resulta primordial, ¿cierto? ¿Quién no quiere estar calentito en su hogar? ¿Quién no quiere estar en un buen sofá? ¿Quién no quiere estar con la familia? Y esas cosas, hermanos, eso, la verdad que a veces también nos impide y nos complica un poco para cumplir el verdadero rol del discípulo de Jesucristo. Yo no quisiera en esta hora decir que todo eso está mal, no, al contrario, Dios nos bendice de muchas formas y una de esas formas también es darnos estas bendiciones en nuestro hogar. Pero es probable, hermanos, que por sobre todas estas cosas deberíamos, como discípulos, hijos del Señor, también procurar entregar el mensaje y quizás en momentos donde tuviéramos que relegar esas cosas que para nosotros son primordiales, poder dejarlas y poder entregar el mensaje de Jesucristo. También el Señor nos habla y nos enseña en esta hora que, ¿cierto?, Él está por sobre todas las tradiciones que nosotros pudiésemos tener o tener arraigadas en nuestra vida. Cómo crecimos, cómo nos formamos, de qué iglesia venimos, qué nos enseñó la palabra en nuestros inicios. Y podemos tener a lo mejor muchas tradiciones y muchas formas en que podemos entender y buscar a Dios. Pero Jesús le dice a este hombre que Él está por sobre todas estas cosas. Todas esas tradiciones, todos aquellos estudios, aquellas capacitaciones, no son nada porque Él está allí. Que Dios nos ayude cada día para someter toda nuestra capacidad humana y quizás nuestras comodidades, posponerlas por anunciar el Evangelio de Jesucristo. No sabemos qué pasó con este hombre. No sabemos si siguió a Jesús, si fue y volvió, desaparece del relato bíblico. Seguramente se fue cabizbajo y dijo, bueno, no estoy dispuesto a sacrificar mis comodidades, no estoy dispuesto a dejar la ley mosaica, mis tradiciones, por seguir al Maestro, por seguir a este hombre que está entregando cosas hermosas, pero no estoy dispuesto. Es probable que lo haya dicho, no lo sabemos. El caso número 2, en Lucas 9, 59 al 60, aparece otro personaje, también un joven, ¿cierto? Un hombre dispuesto para seguir al Maestro, o quizás podría ser una mujer también, ¿cierto? Que quería abrazar este mensaje hermoso que decía este hombre. Y este hombre está allí caminando entre la multitud y aparece el Maestro y le indica, ¿cierto? En forma clara y tajante, tú sígueme. Yo me imagino la cara de ese hombre o de ese personaje, qué alegría que el Maestro, este hombre que lo está siguiendo tanta gente, que me haya mirado a mí y me haya dicho que lo siguiera. Extraordinario, maravilloso, estoy dispuesto a hacerlo. Dejo todas las cosas por seguir a este Jesús. Pero este hombre le dice, Señor, yo estoy dispuesto a hacerlo, a ir contigo, pero déjame primero enterrar a mi padre y luego te voy a seguir. Jesús, de una forma que también nuevamente creo que a todos la respuesta o la exigencia que pone Jesús también nos complica un poco, porque yo quisiera pensar o pensaría comúnmente que en estos tres personajes Jesús podría
abrazar a estas personas y decirle, vamos, síganme, y acomodamos la carga en el camino, entre comillas. Pero inmediatamente Jesús les pone una exigencia, contradice lo que ellos dicen, les pone una prueba, y estos hombres, la verdad que declinan en seguir a Jesús. Jesús le responde, bien, me quieres seguir, pero deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Este hombre, por cierto, no vino a ofrecerse a Jesús como discípulo, sino que Jesús lo llamó. Este hombre quería seguir al Señor, pero pidió que se le diera un momentito. Señor, te voy a seguir, pero espérate un poco, voy a hacer mis cosas, voy a atender unos asuntos familiares y vuelvo y te sigo. Y saben ustedes, hermanos, que este llamado que hace Jesús a este hombre es un llamado que ha hecho a centenares de personas, a miles de personas a través del tiempo, donde a muchos nos ha dicho, sígueme. No es un llamado a unirse a una religión, a asistir a reuniones determinadas o a congeniar con algunos anuncios o enunciados acerca de la vida espiritual. No se trata de eso, de seguir a Jesús. Por otro lado, si leemos la literatura sapiensal, los libros de Job, Salmos, Proverbios, insisten con demasiada solicitud y reiteradamente de que el hijo debía preocuparse de sus padres, que el hijo debía atender a su padre y, por cierto, debía darle una honrosa sepultura. Además, en este tiempo, en el siglo I después de Cristo, era una ley mosaica de que el hijo tenía que darle una honrosa sepultura a su padre. Si un judío piadoso de ese tiempo no era sepultado como correspondía, seguramente se pensaba de que este hombre tenía muchos pecados y grande era su castigo, que no podía haberse sido sepultado como lo ordenaba la ley. Sin duda, la exigencia que ponía Jesús a este hombre era demasiada para ese entonces. También debemos pensar que en ese siglo I, los pueblos que habitaban la cuenca del Mediterráneo eran sociedades agrícolas, industriales y de carácter patriarcal, de tal forma que lo que sustentaba la sociedad, lo que sustentaba esos pueblos era realmente el tema familiar. Para ellos la familia era sumamente importante y de ahí surgía todo el gobierno del pueblo, de la tribu, etc. Para el papá, el padre del siglo I, era muy importante la educación del hijo primogénito, de su hijo mayor, ¿cierto? A quien lo preparaba en la ley mosaica, a quien lo preparaba para la vida, para garantizar la continuidad, ¿cierto?, del gobierno de esa familia, de esa tribu, y también para administrar los bienes. Digo todo esto para que podamos entender de alguna forma lo difícil que fue para ese hombre la solicitud que Jesús le hizo cuando él quería seguirlo. Cuando él le dice, Señor, quiero seguirte, pero permíteme primero ir a ver los asuntos familiares, ir a enterrar a mi padre, quiero que él primero muera, fallezca, ¿cierto?, y darle la sepultura que él se merece, conforme a la ley mosaica, y luego yo te voy a seguir. Pero Jesús, en forma radical, le pide a este hombre que lo siga. Además, el honor al padre en ese tiempo supone obligaciones concretas del hijo hacia su papá, hacia su progenitor, tales como a honrarle, a escucharle como su maestro, a sentirlo permanentemente como su benefactor, a obedecerle como su gobernante, y algo extraordinario que al leer me llamó la atención, y a temerle como que es mi Señor.
los rasgos que predominan en todo esto, en este poder que tenía el papá sobre el hijo primogénito, sobresalen la sumisión a este padre y la imitación del hijo también a su padre. Sin duda, hermanos y hermanas, la exigencia que le hace Jesús a este segundo hombre, este segundo caso, aparentemente se contrapone al cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y también exponía a este hombre, a causa de su conducta, de dejar a su familia, de dejar a su padre, a las maldiciones divinas prometidas a quienes no se ocupen adecuadamente de su familia y especialmente de su padre. Pero entendamos en esta hora que lo que Jesús contradice al decir esto no es el cuarto mandamiento, sino la sumisión y el honor a este Padre. Si la primera exigencia, el primer hombre que vimos en el primer caso, es la ruptura con la institución judía, la segunda, en este hombre, es la ruptura con el Padre y la sumisión y el honor que se le debe. De tal forma que Jesús lo que quería indicarle a este hombre, no dejar su familia, no dejarla de lado, no preocuparse de su padre, sino que Él le indicaba que lo que ahora a quien debía rendirle honor y pleitesía, a quien debería ver como su benefactor, a quien debería ver como el que le guía en la vida, para su vida, en su continuidad, debía ser a Él, a Jesús. Este hombre no sabemos si lo entendió plenamente como nosotros ahora lo podemos estudiar o lo podemos entender. No sé si lo habrá entendido así. Seguramente también bajó la cabeza y se fue sin poder argumentarle a Jesús y no pudo seguir al Maestro. Solamente quedó en la iniciativa, ¿cierto?, en lo bueno que era su sentimiento, en lo extraordinario que era haber seguido al Maestro, pero más no sabemos de este hombre. Porque para este hombre era tan difícil romper con la familia, porque era nada menos que rechazar o abandonar la fuente de su propia identidad judía y de la sobrevivencia personal. Si él dejaba su familia e iba tras el Maestro, iba a ser despreciado por su familia y por todo su entorno. En este tiempo, hermanos, nos cuesta, es difícil entender lo que Jesús le indicaba a estos hombres. Resulta fuerte, y me imagino para ese entonces, en estos judíos del siglo I que eran apegados a sus leyes, lo difícil que debe haber sido escuchar estas palabras. Lo mismo que resulta para nosotros hoy. No estamos apegados a leyes que nos impiden, ¿cierto?, dejar ciertas cosas, pero también resulta fuerte escuchar y que nos digan: deja tu familia y sigue al Maestro, o deja tus tradiciones y sigue a Jesús. Pero cuando el verdadero discípulo de Jesucristo ha decidido seguir al Maestro, cuando Dios transforma la vida del hombre y de la mujer, cuando Dios a través de su Espíritu Santo transformó nuestra vida y sacó la venda de nuestros ojos, y no podíamos entender esto antes, y ahora lo comprendemos y sabemos hacia dónde vamos y sabemos cuál es nuestro destino, todo se hace más fácil. No es dejar la familia, no es dejar, ¿cierto?, la historia familiar, sino es poder rendir toda la adoración y toda la pleitesía y todo el honor a quien realmente se lo merece. El caso número 3, Lucas 9, 61 y 62, otro aparece también y le dice: Señor, te seguiré, estoy dispuesto a seguirte. Pero, Señor, pero te voy a seguir,
pero tengo que ir ahora a despedirme de los de mi casa, porque seguramente están mis padres, mis hermanos, mi familia, y quiere que me despide y les voy a ir a contar lo que tú has hecho en mí y lo extraordinario que tú hablas, y quiero que ellos también lo escuchen. No sabemos, y no importa cuál fuera la motivación de este hombre, pero él tenía una condición: Señor, te voy a seguir, pero quiero hacer esto o esto otro primero. Tal vez este hombre era muy querido entre la comunidad, era muy querido en la familia, y seguramente al ir a su casa le iban a decir: pero ¿cómo vas a dejar todo lo que tienes y vas a seguir al maestro? Mejor quédate con nosotros y abandona eso que te hayan pedido que sigas a Jesús. No lo sabemos, es probable. Pero también debemos pensar, y lo llevo nuevamente a la historia, en el modelo sociocultural del siglo I. La familia es la institución básica que fundamenta ese tejido social del pueblo judío, como también lo ocurre en nuestra sociedad occidental por estos tiempos. Pero especialmente en este siglo I, la familia era el núcleo fundamental donde cada persona tenía establecida la labor que debía cumplir. La estrategia o los pilares que tenía esa familia se sustentaban en el padre, en el primogénito y luego en todos los demás: la esposa, los hermanos, los hijos, etc. Pero todo estaba tan bien definido que es probable, y creo que así tendría que haber sido, que para este joven le resultó muy difícil esta exigencia que le hizo Jesús. Romper con la familia era dejar todo de lado por seguir al Maestro. Era, la verdad, que una invitación que hacía Jesús a romper radicalmente con todo lo que este hombre tenía. Y lamentablemente, luego que escucha la frase donde Jesús le dice: mira, ninguno que poniendo su mano en el arado miras atrás, es apto para el reino de Dios. Y seguramente cabizbajo también salió del camino y se fue a su hogar. Cuando vemos estos tres casos, estimados hermanos, podemos ver y entender y comprender que para seguir al Maestro, la verdad, que no es fácil. Las exigencias que nos hace Jesús en este pasaje bíblico resultan incluso difíciles de cumplirlas, y alguno podría decir incluso imposible. Yo no estoy dispuesto a dejar a mi familia, no estoy dispuesto a dejar mis tradiciones, no estoy dispuesto a dejar mi comodidad. Pero el Señor, amados hermanos, nos pide que para su reino, para ser un verdadero discípulo de Jesucristo, no solamente un oidor de la palabra, no solamente uno que escucha, no solamente uno que va allí en el camino con Jesús, no solamente el que se entretiene con lo hermoso que hablaba este hombre, ni seguramente con las canciones que aparecían también allí alrededor, sino que el verdadero discípulo de Jesús tenía que romper con todo lazo externo y dedicar solamente su vida al Maestro. El Señor nos pide muchas cosas. El Señor generalmente nos está pidiendo que anunciemos el Evangelio de su reino, el Evangelio de Jesucristo. Y como iglesia nos congregamos regularmente para escuchar palabra, para cantar juntos, para desearnos bendiciones, pero también el Señor en esta oportunidad nos llama a tener un compromiso genuino con entregar su palabra. ¿Somos solamente aquellos que van entre la multitud escuchando al Maestro y gozándose y alegrándose con lo que Él dice? ¿O somos aquellos hombres y mujeres que realmente cuando el Maestro nos llamó por nuestro nombre y nos dijo: tú sígueme, estuvimos dispuestos a dejar todas aquellas cosas
que para nosotros eran importantes y abrazamos la cruz de Cristo? Son preguntas e interrogantes que cada uno de nosotros debe responder. Solamente al pensar en estos tres hombres, que nos ayude a meditar que para ellos fue muy difícil de seguir al Maestro, porque tenían que romper con muchas cosas, con muchas tradiciones, con la ley que ellos respetaban mucho, con la ley mosaica. Y fue realmente un pedido extraordinario el que le hizo Jesús. Para nosotros, en este tiempo, también resulta controversial quizás si nos pidieran esto. Pero el Señor cada día, hermano, nos está pidiendo que le sigamos, que abracemos su cruz, que podamos entregar su palabra y que podamos llevarla también a otros que tanto lo necesitan. Yo no sé si en esta tarde hemos llegado cansados, si hemos llegado abatidos, si hemos llegado con interrogantes o preguntas porque han aflorado esta misma clase de exigencias que Jesús hizo a esos tres hombres. Seguramente hay exigencias para nosotros ahora también. El Señor ha puesto alguna carga en nuestro corazón. El Señor ha traído a nuestro pensamiento algunas situaciones que nos impiden realmente buscar su rostro como es debido. Hay algo quizás también que nos impide santificar nuestra vida como el Señor así lo pide. Pero creo que en esta tarde está el Señor en este lugar como está siempre a nuestro lado. Y el Señor quiere ayudarte en esta hora. El Señor quiere fortalecerte. El Señor quiere darte fuerzas. El Señor te quiere dar y entregar y decir estas exigencias que le hizo a estos tres hombres, pero también quiere darte la solución. Quiere darte que resuelvas ese problema, que puedas salir de esa zona de comodidad, de ese conflicto interior que tienes y puedas realmente seguir al Maestro y seguirlo como un verdadero discípulo. ¿Quieres seguir caminando al lado o quieres seguir en la senda del Maestro? Que el Señor nos ayude en esta hora. Yo sé que es difícil muchas veces entender y comprender lo que el Señor nos está pidiendo. Pero no es solamente, hermanos, congregarnos y aprender de la palabra y tener conocimiento de la palabra y alegrarnos entre nosotros. Orábamos al principio por aquellos que se pierden, por aquellos que tienen hambre, por los que están necesitados. ¿Qué estamos haciendo como cuerpo de Cristo? ¿Qué estamos haciendo como discípulos del Señor? ¿En qué estamos volcando nuestras energías? Por cierto que debemos volcarla y ocupar nuestras energías en nuestro trabajo, con nuestras familias, en hacer el bien. Pero ¿qué más? ¿Qué más estamos haciendo en la obra del Señor? ¿Estamos solamente escuchando y alegrándonos nosotros? ¿Qué estamos entregando a otros? ¿O acaso es mucha la exigencia que nos hace Jesús como se la hizo a estos hombres? O como dijeron los discípulos, Señor, es dura tu palabra, ¿quién la puede resistir? ¿Qué podemos hacer, Señor, si esta palabra es tan difícil cumplirla? Pero, amados hermanos, el tiempo se acerca, Jesús viene por su iglesia, Jesús viene por sus escogidos, y aún hay muchas personas que se pierden y mueren sin Cristo. Que el Señor nos ayude en esta hora, que el Señor nos ayude para reflexionar en estos tres hombres y podamos pensar qué podemos hacer para vivir una vida en mayor sujeción a Jesús. ¿Está dispuesto usted a hacerlo? ¿Está dispuesto usted a sacrificar cosas? ¿Está dispuesto a sacrificar su comodidad? ¿A dejar la familia? Preguntas que solamente usted las puede resolver y usted las puede responder. Que Dios nos bendiga, que Dios grabe su palabra en nuestros corazones, en nuestra mente,
y podamos meditarla también durante esta semana. Les invito a que oremos y demos gracias al Señor. Dios amado, agradecemos este tiempo que nos das para poder reflexionar en tu palabra, para poder escudriñar las Escrituras y poder, Señor, de alguna forma entender lo que tú quieres decirnos a nuestra vida. Señor, estos 3 hombres que leíamos y conversábamos, fue grande la exigencia que se le hizo en ese entonces. Era romper con estructuras, era romper con familia, era romper con su sobrevivencia incluso, Señor, y era difícil seguir al Maestro en ese momento. No sabemos qué pasó con estos hombres. Quedaron allí en la historia relegados, seguramente se perdieron, quizás te siguieron. Señor, pero esta palabra se hace realidad a nuestra vida en este siglo XXI, en este siglo de tanta situación difícil para la iglesia, Señor, para tus hijos, donde todo se ha vuelto banal y todo se ha vuelto tan liviano muchas veces. Señor, pero en esta hora tu pueblo, tu iglesia, que estamos en este lugar, Señor, con el deseo de ser verdaderos discípulos de Jesucristo, queremos, Señor, implorar tu ayuda y tu dirección. Señor, es difícil romper con tradiciones, con familia, con situaciones que son importantes para nosotros. Señor, tú no nos pides que las dejemos, que las olvidemos, sino que solamente demos prioridad a las cosas, Señor, y que la prioridad sea servirte, seguirte, ser tu discípulo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Necesitamos de ti, Señor. Con nuestra fuerza, con nuestra energía física, no lo podemos hacer, con nuestro conocimiento tampoco, solamente con la ayuda que viene de lo alto. Ayúdanos, Señor, en esta semana que se aproxima para que podamos meditar tu palabra y que a cada momento que podamos ver una exigencia que tú nos haces, podamos entender que solo no podemos hacerlo, que solamente tú nos pides, Señor, que nos rindamos a ti con todo nuestro corazón y que te busquemos a ti por sobre todas las cosas y te sirvamos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.